De esta mañana está en pantalla, la he titulado Obedeciendo sin temor. Y es que en ocasiones hay cosas que son muy importantes para nosotros y que sabemos debemos de hacer, pero simplemente no las hacemos porque por ahí tenemos algún temor que nos detiene. ¿Qué es el temor? El temor es una emoción desagradable que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, aventurado, peligroso o dañoso para su persona. El temor es una emoción natural y muchas veces necesaria porque puede ser una herramienta útil para la supervivencia, pero también el temor puede convertirse en un problema si se vuelve excesivo o se vuelve descontrolado. El temor principalmente es un gran problema cuando estorba para aceptar a Cristo y obedecer al Evangelio. Sí, hermanos, amigos, algunos no se animan a obedecer al Señor. Entienden, han escuchado, están conscientes de su condición espiritual y saben lo que deben de hacer para ser salvos, pero no lo hacen por algún temor. A veces, temor a fallar, temor a no perseverar. He escuchado esto muy comúnmente. A veces, temor al qué dirán, a las críticas, al ser juzgado por las personas. A veces es el temor al rechazo social. Mi familia ya no me va a querer, se van a apartar de mí mis amigos. Y hay ese temor que detiene a la persona, un temor al cambio, un temor a perder su estilo de vida al que tanto está acostumbrado, un temor al compromiso. Y así hay diferentes motivos o razones que hacen a la persona entrar en esa condición de temor y detenerse o rechazar al Señor Jesucristo, al Evangelio. Pero quisiera hacer hincapié principalmente en esta lección, en un temor que a veces también se vuelve común en las personas y particularmente a veces en los jóvenes. Y tiene que ver con el temor a ser empujado a hacer cosas que no está listo para hacer. Yo no sé si todos han pensado en que esto puede ser una causa en algunos para detenerse a obedecer al Evangelio, pero la realidad es que sí puede ser un temor que algunos tienen y a lo mejor no lo externan, pero ahí está en su corazón. A veces hay quienes creen de todo corazón en Jesús y desean dar ese paso de obediencia, desean confesar a Cristo, desean ser bautizados, pero ¿qué pasa? Que se detienen de hacerlo pensando en que si se convierten, los van a obligar a dirigir frente a toda la congregación los diferentes actos que se llevan a cabo en las reuniones de la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, cuando apenas era un jovencito, que tenía como 13 años y que me bauticé. Inmediatamente después de mi conversión, me empezaron a dar parte en el culto de la iglesia. Y en aquellos tiempos y allá donde yo era miembro, no era como aquí, que se hace un rol con un mes de anticipación y uno puede ver qué me va a tocar durante el próximo mes. Allá no. Allá llegaban los hermanos y el primero que llegaba y quería tomaba el cuadernito para presidir el servicio. Y ponía a quien él quería. A veces preguntaban y a veces no preguntaban, nada más escribían el nombre de las personas. Y había un hermano particularmente que le encantaba poner a participar a los jovencitos recién bautizados. Era una costumbre que él tenía. Otros también lo hacían, pero particularmente él. Y muchas veces sin avisar. Hermanos,
a mí casi me crea un trauma eso. Sinceramente se los digo. Porque yo no estaba preparado. Porque yo sentía mucho pánico escénico. Para mí era una cosa sumamente difícil tener que pararme enfrente para dirigir una oración, dirigir himnos o la cena del Señor, etc. Era algo sumamente difícil. Hermanos, yo sentía que el corazón se me salía. Cuando el hermano decía de enfrente, el hermano Israel Zavala va a dirigir el himno de invitación, hermanos, el corazón empezaba así, se quería salir del pecho. Y empezaba a sudar y me temblaban las manos y las piernas. Y cuando tenía que levantarme de mi banca y pasar al frente a dirigir lo que me habían asignado, hermanos, yo sentía que el camino era larguísimo y que nunca iba a llegar al púlpito. Y sudaba y se me quebraba la voz cuando tenía que hablar porque yo no estaba preparado. No lo estaba. Así que yo entiendo perfectamente lo que implica ese temor. Y yo sé que hay quienes tienen mayor seguridad y confianza para hacer esto, pero hay otros que a veces no. Y es duro. Es bien difícil. Y yo sé, hermanos, que para algunos pensar simplemente en el hecho de que se les puede obligar a pasar al frente a dirigir, dicen, no, mejor no me bautizo, mejor no lo hago. Si les soy sincero, hermanos, en esos tiempos yo a veces, por mi mismo temor que tenía, me hacía el loquito allá afuera. Cuando ya iba a empezar el servicio, yo me iba por allá o me metía al baño esperando a que empezara la reunión y ya cuando empezara entonces meterme. O había una tiendita allá en la esquina y me iba a la tiendita porque yo no quería que me dieran parte. Pero a veces resultaba peor porque como quiera me daban parte y ni siquiera me daba cuenta hasta que ya mencionaban mi nombre que tenía que pasar. Y así lo hacía. El temor que tenía me llevaba a actuar de esa manera. Sin embargo, yo quiero decirles, hermanos y amigos, que el llamado a obedecer a Cristo es el primer paso para una vida bendecida, llena de esperanza y en comunión con nuestro Dios. Todos necesitamos obedecer al Señor. Nuestra salvación eterna depende de aceptar ese llamado. Ahora, la vida cristiana implica caminar con el Señor cada día, implica esforzarse por hacer su voluntad, implica dar fruto en toda buena obra de acuerdo a nuestra capacidad. Y hay cosas que en un principio tal vez sean muy difíciles de hacer para nosotros. Y tal vez hasta las veamos como algo imposible, totalmente fuera de nuestros alcances, de nuestros límites. Cuando yo pasaba esas experiencias y sentía tanto nerviosismo de estar al frente, hasta para repartir la cena iba así con las charolas, me iban temblando las manos. Y yo veía a los hermanos que predicaban y daban estudios y yo decía, eso es imposible, totalmente imposible para mí. Yo jamás voy a poder predicar o dar un estudio en la iglesia. No, yo no voy a poder. Eso está fuera de mi alcance completamente. Y así ve uno muchas veces las cosas como un imposible. Sí, cuando uno obedece al Evangelio hay cosas que le resultan a uno sumamente complicadas, difíciles. Pero hermanos, el obedecer el Evangelio no quiere decir que esas cosas que nos resultan tan difíciles y nos causan tanto temor es lo que comenzaremos a hacer inmediatamente después de nuestra conversión. No pensemos así porque no va a ser así. No va a ser así. Se trata primordialmente de caminar nuestra vida con Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro pensamiento, de tener una conciencia limpia de pecado, de saber que hemos sido perdonados y que de acuerdo a nuestra madurez, de acuerdo con nuestra capacidad, con nuestro desarrollo espiritual, irnos ejercitando poco a poco en lo que podamos hacer. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7,
Dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice la Nueva Traducción Viviente, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Es decir, que con la ayuda de Dios es posible superar cualquier clase de temor, cualquier clase de timidez y desarrollar un espíritu, como dice aquí la Escritura, de poder, de amor y de dominio propio. Y todo esto, hermanos, definitivamente para beneficio del reino de Cristo Jesús. Pero repito, nadie comenzará su vida cristiana, al menos en esta congregación, tal vez en otras partes se haga, pero en esta congregación nadie va a comenzar haciendo aquello que no está listo para hacer. Yo veo en la Escritura cómo Dios, cuando se dirige a las personas, Él invita, pero no obliga. A través de la historia podemos nosotros confirmar esta forma en la cual el Señor, ¿verdad?, muchas veces se dirige al ser humano. Dios quiere lo mejor para cada persona, para cada individuo, y Dios les invita a aceptar sus bendiciones, pero siempre lo hace el Señor respetando su voluntad, respetando su decisión. Miren, allá en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, dice la Escritura: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios, hermanos, podemos ver aquí cómo pone una elección delante del pueblo. Pone ahí la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero al mismo tiempo nuestro Dios respeta la decisión que ellos quieran tomar. Les dice: escoge pues la vida. Esto es lo que yo te estoy recomendando, pero al final deja en ellos la capacidad de elegir, de tomar el propio curso de vida que ellos deseen. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Igualmente aquí Jesús invita a todos a venir a Él para hallar descanso, pero si ustedes se fijan, Él no forza a nadie. No, cada uno tiene libertad de decidir. Si quiere, si desea este descanso que Jesús ofrece y quiere venir a Él, ok, hágalo. Pero el Señor no obliga a ninguna persona contra su voluntad a venir a Él. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nuevamente el Señor Jesucristo dice aquí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo Jesús está aquí llamando a la puerta del corazón, pero depende de cada individuo decidir si abre o no abre la puerta, si deja entrar o no deja entrar a Jesús a su corazón. Pero el Señor no va a entrar forzadamente. Él no va a derribar la puerta para entrar contra la voluntad de aquella persona. El Señor no lo hará de esa forma. Hermanos, estos y otros pasajes más nos muestran la forma en que Dios trabaja. Nuestro Dios
llama, nuestro Dios invita, nuestro Dios desea salvar, pero también quiere que cada persona tome su propia decisión y que al hacerlo lo haga con amor y lo haga con libertad, no de manera forzada, no de manera obligada. Así el Señor no quiere nada de nosotros. Bueno, de la misma manera debe de ser en la iglesia del Señor. ¿Sí? Igual. Aquí en esta congregación, su presencia es muy valiosa, sumamente valiosa. Cada visitante, cada joven, cada persona que nos acompaña, nos llena de ánimo. Nos gozamos de ver personas reunidas juntamente con nosotros aquí para adorar a Dios y escuchar de su palabra. Y si usted obedece el Evangelio, pues más gozo nos va a dar. Así como en los cielos los ángeles se gozan, dice la Escritura, nosotros también nos vamos a llenar de mucho gozo si usted decide obedecer al Evangelio, y le daremos la bienvenida con estima y con amor. Usted formará parte de esta hermosa familia de la fe, pero tenga por seguro y recuerde esto: jamás se le exigirá más de lo que usted está listo para dar. Jamás. Si usted no está listo para presidir algún acto de culto, su decisión en esta congregación será respetada y será solo hasta que usted quiera y usted se sienta capaz que podrá participar. De lo contrario, nadie lo obligará y nadie le exigirá hacer algo que usted no está listo aún. Así que no tenga temor a obedecer al Señor. Que estos pensamientos no le impidan tomar a usted la decisión más importante de su vida y que sabe necesita tomarla. No se detenga por estas cosas. En esta congregación tenemos una hojita que desarrollaron los ancianos y que se publicó, allá estuvo atrás. Pero es una hoja donde cada uno es libre completamente de anotarse en lo que considera puede hacer un buen trabajo durante el culto de la iglesia. Si usted dice, yo siento que yo puedo dirigir oraciones y hacerlo bien, usted se apunta ahí. Si usted dice, yo siento que yo puedo hacer un buen trabajo dirigiendo los himnos, usted se anota ahí. Cada quien se anota si quiere o si no quiere. Es decisión personal. No es por obligación. No es a la fuerza. No es así. Solamente los que voluntariamente están en esa lista son considerados para el rol que se lleva a cabo el primer día de la semana. El hermano Justin se encarga de elaborarlo y ponerlo en la computadora, imprimirlo y ponerlo ahí, publicarlo para todos. Pero él se basa en esa lista. Él no va a poner a alguien que no está listo para participar en algo o no tiene el deseo de participar en algo porque no se siente capaz. ¿Sí? Esa lista es muy importante. Así que no tenga temor y diga, ay, me van a pasar a dirigir. ¿Ya se apuntó usted ahí o no? Si no se ha apuntado, entonces no. Entonces no. Si usted no se apunta, nadie le pondrá a hacer nada hasta que se sienta seguro y quiera hacerlo. Ahora usted dice, no, yo sí quisiera, pero siento que no estoy del todo preparado. En la última columna hay una opción ahí que dice, quiero aprender. Quiero aprender. Entonces usted pone ahí su nombre, en qué quiere aprender. Y se le va a ayudar. Se le debe de ayudar. Porque tiene el deseo de participar en algo, pero requiere ayuda para poder hacerlo.
Y esto nos lleva al siguiente punto en esa lección, hermanos, que servir es un privilegio, no es una carga, ni debemos de sentirlo así. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos de una u otra manera recibimos dones de parte de nuestro Dios. Y como dice aquí el apóstol Pedro, esos dones necesitan ser utilizados, necesitan ser ministrados a otros. Poder usar esos dones es una gran bendición y debemos hacerlo siempre con mucho gusto, porque todo esto es para la gloria de nuestro Dios. Sin embargo, los dones que hoy en día, en este año 2025, nosotros tenemos, no nos han sido dados de manera milagrosa. Aunque el Señor nos ha bendecido con diferentes habilidades y talentos, hemos también tenido que esforzarnos en desarrollarlos. Esto es una realidad para todos los que de alguna manera tenemos parte en diferentes actividades de la iglesia, incluido el culto que aquí se lleva a cabo. Hemos tenido que esforzarnos en desarrollar, tal vez por ahí habilidades, talentos que no conocíamos y que el Señor nos otorgó. Gracias a Dios, hemos tenido hermanos que como mentores nos han ayudado con su experiencia y su conocimiento para que nosotros también pudiéramos hacer lo que hoy en día hacemos y que antes no podíamos, que antes veíamos como un imposible, como algo sumamente difícil que nos causaba tanto temor. Pero hoy lo hacemos porque las cosas han cambiado, porque hemos ido creciendo, porque hemos ido desarrollando esos talentos, porque nos hemos esforzado y porque ha habido quienes también nos han apoyado y nos han ayudado para este fin. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Juan el Bautista, dice la Escritura, que Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Él hizo este trabajo. ¿Quién sabe de quién será ese coche? Espero no haya sido yo que le piqué al control. Se oye acá de este lado. Dice, hermanos, que Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y ahora los discípulos de Jesús le dicen a él: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta palabra es bien importante: enséñanos. Enséñanos. Cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, muchas veces no sabemos orar. No sabemos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos ser enseñados. Cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, decidimos dar ese paso de obediencia, muchas veces no sabemos cantar y necesitamos ser enseñados. Cuando nos convertimos en discípulos, muchas veces no sabemos predicar y necesitamos ser enseñados. Sí, hermanos, nadie debería ponerle a hacer estas cosas, al menos en la reunión de la iglesia, si no ha sido enseñado para ello. ¿Cómo? Aquí hay muchos hermanos que son troqueros, traileros. No me pongan a mí a manejar un tráiler porque yo no he sido enseñado.
porque yo no tengo esa capacidad. A lo mejor en un futuro podría, si yo comenzara a practicar y desarrollar esa habilidad, pero por lo pronto nadie me vaya a prestar uno de sus camiones porque voy a causar un accidente. Sí, hermanos. Nadie debería poner a alguien a hacer algo que no está capacitado para hacer. Y si con alguien en esta congregación lo hemos hecho, si de alguna forma se les ha dado parte en cosas para las cuales no estaban listos, preparados, o no se les enseñó, hermanos, no fue la forma idónea de haberlo hecho. A veces, como uno puede, va haciendo las cosas en la iglesia, pero hay cosas que no son idóneas, y esta no es la forma idónea de preparar a los hermanos, simplemente aventarlos, ándele, ¿verdad? Ahí como pueda. No es la forma correcta. Lo importante aquí es tener esa disposición, como los discípulos de Cristo y de Juan lo tenían. Nosotros también somos discípulos de Cristo. Y los discípulos de él decían: Señor, enséñanos. Esta disposición es bien importante. Querer ser enseñados. Una disposición a querer aprender, de querer desarrollar habilidades y talentos. Aún así habrá cosas tal vez que nunca vamos a poder hacer, porque no todos tenemos los mismos talentos y las mismas aptitudes. No todos podemos ser ojos ni oídos. Hay diferentes funciones dentro del cuerpo. Pero hermanos, habrá cosas que definitivamente sí podremos hacer. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11 dice la Escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y estos dos oficios fueron temporales. Pero dice también a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos oficios aún, hermanos, en nuestros días permanecen, y en esta iglesia tenemos. Verso 12, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, el Señor en su infinita sabiduría, Él se preocupó de este aspecto importante, de que los santos fueran perfeccionados. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Otras versiones traducen, como la Biblia textual dice, a fin de adiestrar a los santos. La Biblia de las Américas dice a fin de capacitar a los santos. Y la Nueva Traducción Viviente dice a fin de preparar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Sí, en la iglesia usted encontrará muchas oportunidades para servir, para capacitarse también, para aprender y para desarrollarse en lo que usted guste, en lo que usted desee. Y con la ayuda de otros hermanos podemos asegurar que es posible lograrlo. Es posible. En esta iglesia, nuestros hermanos ancianos, y fue algo que ellos mencionaron en la junta general pasada que tuvimos, ellos establecieron un plan en el cual cada 3 meses tendremos un servicio completo dirigido por los jóvenes de esta iglesia. Esta iglesia es bendecida porque tenemos muchos niños y adolescentes y jovencitos. Algunos de ellos ya dieron ese paso de obediencia y son parte de la iglesia del Señor. Algunos están en ese proceso y esperamos en Dios que no se tarden tanto en obedecer al Evangelio. Pero nuestros hermanos, preocupados también por el desarrollo de ellos, establecen este plan como una oportunidad para que ellos vayan también aprendiendo y desenvolviéndose y desarrollando sus talentos y habilidades. Y cada 3 meses tendremos un servicio dirigido completamente de principio a fin por los jóvenes de la iglesia. Y ahí está, hermanos, el rol que vamos a tener este primer servicio el día 4 de junio.
Ahí están los jóvenes y en qué actividades van a participar cada uno de ellos. Bueno, para poder hacer esto se tuvo que platicar con ellos y considerar, respetar la decisión que ellos fueran a tomar. Se les preguntó si querían participar, si estaban dispuestos a participar, y todos ellos de muy buena gana dijeron: sí, hermanos, sí queremos y estamos dispuestos a participar. ¿Qué si alguno hubiera dicho que no? He dicho: hermano, yo no me siento todavía listo preparado para esto, denme chance, yo más adelante, ahorita no puedo. Por supuesto que se hubiera respetado su decisión, no se le hubiese obligado. Ahora, nuestra responsabilidad para con ellos es prepararles, ayudarles, capacitarles para que lo puedan hacer muy bien y desarrollen esos talentos que el Señor les ha dado. Porque como decía Juan, ¿verdad?, acerca de él mismo y del Señor, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Los adultos aquí en la iglesia vamos menguando y es necesario que los jóvenes crezcan también. Repito, no contra la voluntad de ellos, siempre considerando el sentir, si ellos desean y quieren. Pero oportunidades en la iglesia va a haber. Todos fuimos participantes, principiantes alguna vez. Todos se nos dio parte, ¿verdad?, sin tener la experiencia en hacer las cosas. Pero gracias a Dios, hermanos, por aquellos que con paciencia y amor nos capacitaron. Sí, porque dirigir a la iglesia durante el culto es algo que se aprende. Nadie nace sabiéndolo hacer. Nadie. Todo esto se va aprendiendo y se va desarrollando con la práctica, pero lógicamente se requiere capacitación para poder comenzar a hacerlo. Otra cosa rápidamente que quiero decirles es que el Señor en todo esto siempre estará con nosotros. Tengan esa confianza. Dice en Josué capítulo 1, verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera. No era tarea sencilla lo que Josué tendría que hacer, y guiar al pueblo y tomar posesión de la tierra prometida. Era hasta cierto punto muy normal que hubiera temor en Josué, pero dice el Señor: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Debemos reconocer que muchas veces tenemos temor, pero de la misma manera debemos de reconocer que no estamos solos, que el Señor, nuestro Dios, Él está con nosotros. Y así como Josué, o como Moisés en su momento, o profetas como Jeremías, o tal vez evangelistas como Timoteo, hubo ciertas cosas que en ellos les causó temor, inquietud. Dios, hermanos, provee de valor, de amor y de dominio propio para que todos podamos ser exitosos en lo que Dios nos encomienda hacer. Así que, querido joven o visitante que ya ha estado escuchando la palabra de nuestro Dios, si usted necesita obedecer el Evangelio, hágalo. Nadie debe postergar su obediencia por ninguna clase de temor, y mucho menos por temor a dirigir en el culto sin estar preparado para ello. En la iglesia, el crecimiento de este tipo es paso a paso y es de manera voluntaria. Recuérdelo, es de manera voluntaria. El que quiera participar será apoyado,
también va a ser cobijado y va a ser entrenado con paciencia y con cuidado. Y si usted solo desea amar a Cristo y usted desea llevar a cabo su obra personal, obedecer al Señor, pero de manera privada y personal, sin tomar parte en cuestiones públicas, yo quiero decirle que eso también es muy válido. Eso también es valioso en el reino de Dios. Las hermanas tal vez no toman parte aquí enfrente dirigiendo, pero la obra que ellas hacen es muy grande. Y puede haber varones también que en lo personal hagan un gran trabajo para la obra de Dios, sin necesidad de tener que públicamente hacer algo que no se sienten ellos capacitados. Así que, en conclusión, hermanos, obedecer a Cristo no es sinónimo de que te van a poner al frente sin avisarte, de que les va a pasar lo que a mí me pasó. No. Dios y la iglesia respetarán su proceso, respetarán su deseo y respetarán también los tiempos. Así que la invitación es a obedecer al Señor, obedezca a Cristo y hágalo sin temor. En pantalla está el plan de salvación que siempre presentamos para todos aquellos que en su corazón está ese deseo de entregar su vida a Jesús y recibir el perdón de sus pecados, obedeciendo al Evangelio. Aquí está, hágalo. Le invitamos de todo corazón, confiese a Cristo en esta mañana y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Y nosotros le vamos a ayudar en todo lo que usted desee y guste para su crecimiento espiritual. Gracias, que Dios les bendiga, hermanos, amigos. Nuestro hermano del himno tiene el tiempo.